Lo llamaremos el caso del etilómetro con una validez indefinida. Si no me conoces, me llamo Mónica Gil, soy abogada penalista y este es tu canal, El Derecho Claro. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso real en el que me acaban de notificar una sentencia absolutoria. Se trata de un caso de delito contra la seguridad vial, alcoholemia, conducción bajo los efectos del alcohol, delito del artículo 379 en su apartado segundo del Código Penal. Esta persona arrojó unos resultados de 0,88 y 0,87 en la prueba de alcoholemia de aire y, examinando el atestado policial, observé que en el acta de realización de la prueba de alcohol el policía escribió a mano que los hechos se habían producido el 1 de octubre del 2022 y que el etilómetro con el que se había realizado la prueba se calibró por última vez el 13 de julio del 2021, siendo la fecha de validez, según el policía, escrito a mano, indefinida. Aquí es donde se me encendió la bombilla y entendí que había una estrategia de defensa porque realmente la regulación de los etilómetros, la ITC 155 del año 2020, establece en la sección 5, en el anexo 13, que la revisión ha de ser anual sin excepciones. Por tanto, si la fecha de los hechos era el 1 de octubre del 2022 y la fecha de la última calibración que constaba en actuaciones era el 13 de julio del 2021, la fecha en la que expiraba la validez de ese aparato era efectivamente el 13 de julio del 2022 y por tanto antes de la fecha de los hechos. Si no constaba una verificación posterior, ese etilómetro no constaría verificado para que fuera útil a día de los hechos. A continuación fui a ver el certificado de los etilómetros. Es un certificado que emite el CEM, que es el Centro Español de Metrología, y efectivamente no tenía la fecha de validez. La fecha de validez se debe de establecer y en este caso ese hueco estaba en blanco. Os dejo por aquí el certificado de etilómetro de ese procedimiento en el que podéis ver que está en blanco y otro certificado de etilómetro de otro procedimiento donde se puede ver que ahí sí que en ese mismo sitio de ese documento sí que se establece la fecha de validez, concretando cuál es la fecha de validez de ese aparato. Como me ha pasado en otros procedimientos en los que no me han dado la razón porque en ese certificado del etilómetro, aunque estuviera en blanco, se podía acreditar cuál era la fecha de ese certificado del etilómetro por la firma electrónica que consta al borde de ese documento, voy a revisar esa fecha de esa firma electrónica y coincide con ese 13 de julio del 2021, es decir, se puede entender que ese documento se realizó el 13 de julio del 2021 y que por tanto expiraba el 13 de julio del 2022 antes de la fecha de los hechos, no constando en actuaciones ningún certificado posterior. La sorpresa en este procedimiento, lo nuevo, lo que nunca había visto en otros procedimientos por seguridad vial, que sí que he visto en este, es pues un nuevo documento en el que se hace ver o se intenta acreditar por parte de la policía, es decir, lo adjuntan a un atestado, un documento que dice que los etilómetros, que este etilómetro en concreto tiene carácter indefinido. Observo que ese documento está firmado por un grupo de tecnología del tráfico, el cual entiendo que no es competente porque no es CEM, no es el certificado, no es el Centro Español de Metrología y que pues además va en contra de la propia regulación de los etilómetros que establece sin excepciones un plazo de un año para estos aparatos. La estrategia de defensa en estos casos es saber callar. Tengo un vídeo sobre las estrategias de defensa a seguir dependiendo de los procedimientos penales y en este caso claramente es saber callar, es decir, durante la instrucción no podemos hablar de nada de esto porque el fiscal o la acusación particular podría pedir que si es que existiera, porque eso nunca lo vamos a saber, podría pedir que se averiguara si existe un certificado de etilómetro posterior que acredite que el día de los hechos ese etilómetro se encontraba en perfectas condiciones como para ser usado. Por tanto, la estrategia de defensa es saber callar. En el escrito de defensa lo que yo hago es impugnar este tipo de documentación sin dar tampoco muchas pistas, diciendo que bueno, os lo pongo aquí para que lo podáis ver, y en el juicio, como cuestiones previas, yo lo que hago es intentar aportar un certificado etilómetro con fecha de validez que podemos descargar de la página web del Centro Español de Metrología. Esto algunos jueces lo han aceptado y otros me lo han denegado. En este caso lo aceptaron y así el juez puede ver
de primera mano cómo hay dos documentos que son parecidos, que son emitidos por el mismo sitio, es decir, el Centro Español de Metrología, que es el competente para realizar estas cosas, y en uno consta la fecha de validez y otro, el de las actuaciones, no consta la fecha de validez. Además, hay que poner un poco de hincapié en las declaraciones de los agentes, porque el artículo 379, apartado segundo, tiene dos incisos por los cuales se puede condenar. El inciso segundo es aquel que permite condenar solo porque la prueba de alcoholemia sea superior a 0,60, pero si conseguimos cargarnos el etilómetro también se puede condenar por el inciso primero. Es decir, si se acredita por parte de las declaraciones de los agentes que esa persona verdaderamente iba influenciada y esa ingesta de alcohol influía en su manera de conducir. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los estrados.